Buenas tardes con todos. El día de hoy voy a hablar un poco acerca de WISE 4, edición 4, en lo que es subtest, números y letras, y también lo que abarca a balanzas. En lo que es subtest, números y letras, ya tenemos la idea o ya sabemos que la aplicación de los ítems de manera visual puede alterar significativamente de manera cognitiva la demanda en cómo esta prueba puede tener tareas que implican, por ejemplo, la memoria auditiva, por ejemplo, la memoria visual, y también podemos tener la que es de dígitos, que la aplicación de los ítems puede ser un poco confusa debido a las semejanzas que existen entre las formas manuales utilizadas para identificar los números y las letras. En cuanto a balanzas, ya sabemos que los diferentes modos de comunicación no parecen alterar muy significativamente la aplicación de la demanda de esta prueba. También sabemos de que, por ejemplo, en cuanto a letras y números, el examinador lee una combinación de letras y números y le pide al sujeto que repita primero los números en orden creciente y luego repita las letras también en el orden alfabético adecuado. De acuerdo a las balanzas, el sujeto observa en el cuaderno el estímulo, una balanza con dos palillos. En un tiempo límite determinado, el sujeto debe seleccionar cuál es el que debe estar o cuál de las 5 opciones es el que falta para equilibrar los palillos. En cuanto a un corto resumen de los puntos de comienzo y las reglas de retorno y terminación, tenemos de que en letras y números es el punto de comienzo es el ítem de demostración A, y teniendo un ítem de ejemplo A e ítem 1. Dentro de sus reglas de retorno no presenta ninguna regla. En reglas de determinación también podemos notar de que no tiene después de 3 puntuaciones de 0 en los 3 intentos del mismo ítem. Eso es en letras y números. De acuerdo a balanza, tenemos el ítem de demostración A y B, que está dentro del ítem de ejemplo que está dentro del ítem de ejemplo 4. Y de cuanto a la regla de retorno podemos decir de que si obtiene el evaluado 0 puntos en uno de los dos primeros ítems aplicados 4 o 5, el anterior puede estar en orden inverso hasta obtener las respuestas correctas y de manera consecutiva. En cuanto a la regla de terminación, en balanzas podemos decir que después de 3 puntuaciones de 0 consecutivas se puede invalidar. También podemos hablar un poco acerca de la prueba de dígitos y de la prueba de letras y números, donde nos menciona que acá existe una terminación específica que requiere de una atención minuciosa, porque la regla de terminación se aplica a un sujeto cuando obtiene 0 puntos en todos los ítems de un mismo ítem. 0 puntos en todos los intentos de un mismo ítem. Y no cuando obtiene 0 puntos en varios ítems consecutivos. También podemos notar de que, por ejemplo, de acuerdo a letras y números, para ya brindar mayor explicación, de acuerdo a letras y números, el examinador lee una combinación de letras y de números, y el sujeto debe recordarle diciendo primero los números en orden creciente y luego las letras en orden alfabético. Los materiales que se utilizan para esta
para este subtest son el manual de aplicación y corrección y el cuadernillo de anotación. El comienzo se realiza en edades de 16 a 69 años. Acá hay ítem de demostración A y el ítem de ejemplo A con el ítem 1. También tenemos aplicación en las cuales no se aplica de 70 a 89 años, no se aplica letras y números. De acuerdo a la regla de terminación, tenemos que se puede terminar después de 3 puntuaciones de 0 en intentos de un mismo ítem. De acuerdo a las observaciones generales o conceptos generales que tenemos que tener en cuenta en letras y números, sabemos que está formado por un solo, el ítem o el ejemplo A, sabemos que está formado por un solo número y una sola letra, y sirven para explicar cómo realizar el ítem 1 o también cómo podríamos realizar el ítem 2. Para responder a estos ítems, el sujeto ha de decir primero el número y después la letra. En el ítem de demostración B, observamos que el ejemplo B está formado por 3 números y letras que sirven para explicar cómo realizar los ítems 3 hasta el 10. Para dar una respuesta a estos ítems, el sujeto debe decir primero los números en orden creciente de igual manera y luego las letras en orden alfabético. Se considera que la respuesta del sujeto es correcta si ha recordado la secuencia en el orden correcto. Además, si dice las letras, si menciona las letras antes que los números. Para cada ítem de la prueba se dan 3 intentos. Aplica siempre los 3 intentos en cada ítem. Leer exactamente el ítem y la razón del número por segundos. Apoyar ligeramente también un tono de voz adecuado y pronunciar el último número o la última letra de esta serie con un tono adecuado para que el evaluado también sepa de que estamos terminando y luego procede a repetirlo. En cuanto a los intentos de figura del número 0 o la letra O, en fin de evitar cualquier tipo de confusión, la letra I, o también me parece que la letra L o la letra U no figura en esta serie al fin de evitar confusiones con el número 1. Si el sujeto empieza a responder antes de que el examinador haya terminado, el examinador debe seguir leyendo el resto de la serie y después dejar que el sujeto responda para ver si es que lo hace de manera adecuada. También se debe tener en cuenta que el examinador no puede terminar la frase sin antes, a pesar de haber escuchado que el evaluado ya respondió, ya sea de manera adecuada o de manera inadecuada. Siempre tiene que terminar con todas las indicaciones y procedimientos. Porque en muchas ocasiones existen dificultades o existen algunos inconvenientes de confusión. También nunca se debe repetir un intento. Si el sujeto pide que se le repita, decir no, o sea, se puede decir no puedo repetir esta serie, lo puedes hacer lo mejor posible. Y también puede de que el sujeto no te dé solo una respuesta, sino te dé más de una respuesta, lo que esto genera una autocorrección o lo puntúa la respuesta elegida del sujeto de una sola manera. O sea, el evaluado trata de solo puntuar la respuesta elegida del sujeto de una manera, por así decirlo. Si no está claro, se le podría decir al evaluado, ha dicho, y anexar a él la respuesta que ha mencionado. Y también
dentro de los ítems 1 y 2, los ítems de aprendizaje, si el sujeto da una respuesta que es incorrecta y no corresponde a lo transcurrido aproximadamente en los 30 segundos de tiempo que se tiene, hay que corregirlo inmediatamente. Para el resto de la prueba no puede ofrecerse más ayuda. Simplemente se le deja que el evaluado siga y decirle que puede hacer lo mejor posible. En cuanto a la puntuación de letras y números, se puede anotar la respuesta del sujeto en forma literal. También se dice de que las respuestas correctas de cada ítem aparecen en el cuadernillo de anotación y también en el manual 2 que nos proporcionó la profesora. Y para el ítem de ejemplo A y para el ítem 1 y 2 no solo hay una respuesta correcta en cada intento, sino para los ítems 3 al 10 hay 2 respuestas correctas en cada intento. El sujeto solo tiene que dar una respuesta correcta. Para cada intento en el ítem 1 y en el ítem 2, puntuar con un punto si el sujeto o el evaluado te brinda una respuesta correcta. Así también para cada intento desde el ítem 3 hasta el ítem 10, se puede puntuar con un punto si el sujeto da cualquiera de estas 2 respuestas de manera correcta. La respuesta del sujeto es correcta incluso si dice primero las letras y luego los números, pero eso no se le debe mencionar al evaluado. Si el sujeto procede a mencionar primero las letras en el orden alfabético correspondiente y luego los números en el orden creciente correspondiente, sí también podría ser válido. Pero como ya mencioné, eso no se le tendría que mencionar al evaluado, pues lo principal y lo primordial que se le menciona es que primero coloque los números y luego coloque las letras, los números en forma creciente y las letras en orden alfabético. La puntuación de estos ítems suma una puntuación otorgada a 3 intentos que lo componen. La puntuación directa de esta suma es una puntuación obtenida acerca de los ítems de prueba y llegaría a ser 30 puntos. Dentro de la puntuación de procesamiento en letras y números, es el número de letras y el número recordado por el último intento incorrecto, es decir, la última secuencia correcta recordada. Por ejemplo, si el paciente logra una secuencia de 7 letras y números en uno de los 3 intentos, pero no consigue recordar la octava secuencia, entonces se podría decir que la puntuación de números y de letras es 7. O sea que la puntuación directa máxima para números y letras es 8 puntos. De acuerdo, también tenemos de acuerdo... por ejemplo, en números y letras se le puede explicar al evaluado y se le puede decir. Ahora te voy a leer por ejemplo, en el ítem de ejemplo o en la parte en donde se mencionan los ejemplos se le puede decir al evaluado. Ahora voy a leer un número y letra. Cuando termine de decir primero el número y después la letra, por ejemplo, si digo C1, has de responder tú 1C. Primero el número y después la letra, para poder aplicar el ítem del ejemplo A. También podemos decir, por ejemplo, ahora probemos. Como tratar de incentivar al evaluado, decirle, probemos. Por ejemplo, A4 y la respuesta correcta es, si por ejemplo obtenemos una respuesta correcta por parte del evaluado y nos dice de la misma manera A4, si el evaluado nos menciona 4A, entonces nosotros procedemos a decirle muy bien, el intento 1 es correcto.
Si, por ejemplo, el evaluado nos dice una respuesta incorrecta, que primero llegaría a ser la letra y luego el número, nosotros procedemos a decirle que no es exactamente así, sino que primero se menciona el número y después la letra. Y volvemos a aplicar el intento 1 del ítem 1. En cuanto al ítem 1 y 2, aplicar siempre los 3 intentos de cada ítem es muy importante. Después de la aplicación del ítem 2, también se puede aplicar el ítem de demostración B, donde se ha llegado a una situación y a esa situación solamente se llega si es que se aplica la regla de terminación. Ahora también tenemos lo que es en el subtest balanzas. Lo que es números y letras hemos hablado un poco, ahora vamos a hablar del subtest balanzas. Acá en balanzas el sujeto puede observar en el cuadernillo de estímulos la balanza en 2 platillos. La tarea del sujeto es que pueda a través de ello en un tiempo límite seleccionar entre 5 opciones, en las cuales estará qué pesa le falta o qué imagen le falta para equilibrar los platillos. Para eso vamos a necesitar materiales de manual de aplicación y corrección, el manual de anotación, el cuadernillo de estímulos 2 y el cronómetro. Hay que tener en cuenta de que el cronómetro no puede ser muchas veces muy visible por parte del evaluado, pues eso podría ser un tema de distracción. También podemos tener en cuenta de que para el comienzo la edad esencial de aplicación es de 16 a 69 años con los ítems de demostración A y B, con el ítem de ejemplo y el ítem 4. También tenemos que la edad de no aplicación es de 70 a 89 años. Los sujetos que se sospeche de una posible discapacidad intelectual, cabe resaltar de que pueden comenzar desde el ítem 1. En cuanto a las reglas de retorno que ofrece balanzas, se dice que si el sujeto obtiene 0 puntos en uno de los primeros ítems aplicados, en el ítem 4 o 5, se debe explicar el ítem anterior o se debe regresar al ítem anterior en orden inverso hasta dar respuestas correctas de manera consecutiva. También en la regla de terminación balanzas dice que se debe terminar después de 3 puntuaciones de 0 consecutivas. En cronometraje el tiempo límite para los ítems del 1 al 12 es de 20 segundos. El tiempo límite para los ítems del 13 al 27 es de 40 segundos. Es fundamental acá realizar una medición o un cronometraje preciso para que así cada ítem sea presentado exactamente con la última palabra o con la última palabra que se consigna. Si se omite las consignas, el cronómetro se activa justo después de haber presentado el ítem. Se detiene el cronómetro cuando el sujeto ha respondido, cuando el sujeto dice que no sabe la respuesta o cuando acaba en el tiempo límite. También en uno de los asuntos generales que hay que tener en cuenta en balanzas, es imprescindible señalar que los estímulos visuales, como también las respuestas y los signos de interrogación, indican las consignas. Acá se puede utilizar los ítems de demostración para explicar y demostrar al sujeto cómo es que se hace la tarea. En los ítems de ejemplo sirve para que el sujeto practique la tarea y así pueda tener mayor conocimiento acerca de las consignas que puede ofrecer una ayuda complementaria para realizar la prueba. El sujeto tiene que responder señalando la opción o también diciendo los números correspondientes. Si responde de otro modo, se debe decir señálelo.
o señálalo de manera adecuada. Si el sujeto elige varias opciones para un ítem, se autocorrige y se menciona de que solo se puntúa la respuesta elegida, y si no está claro, se debe preguntar al evaluado qué es lo que ha mencionado. De esta manera también se le puede decir cuál es la respuesta que has elegido y esperar para que el evaluado te mencione o te señale en el cuadernillo de anotaciones. Si el sujeto no ha respondido cuando faltan 10 segundos para que termine el tiempo límite, se debe el evaluado preguntar o debe el evaluado preguntarse si tiene una respuesta. Si esta respuesta se formula entre los ítems 1 al 12 y a los 30 segundos en el ítem 13 al 27, se detiene el cronómetro. También se detiene el cronómetro cuando el sujeto ha respondido o también indica de que no sabe la respuesta, y también cuando acabe en un tiempo límite. En el ítem 16 precisa una consigna en donde existen 3 balanzas en el cuadernillo de anotación. En el ítem 16 también hay una figura con el símbolo T o con 2 símbolos T para recordarle al examinador que debe leer dicha consigna. También cada ítem tiene un tiempo en segundos que el sujeto ha empleado para responder, y también las respuestas dadas después del tiempo límite se puntúan con 10 puntos. En el cuadernillo de anotación podemos observar de que está rodeada de un círculo de números correspondientes y que todas ellas son las respuestas seleccionadas o alguna de ellas corresponde a respuestas seleccionadas por un ítem. Las respuestas correctas figuran en el color del cuadernillo de anotación y aparecen también en el manual. Acá se tiene que puntuar con un punto si la respuesta es correcta dentro del tiempo límite, y puntuar con 0 puntos si la respuesta es incorrecta y si el sujeto dice que no sabe la respuesta o no realizó ninguna respuesta dentro del tiempo límite. También en algunos ejemplos de aplicación de los ítems tenemos el ítem de demostración tenemos el ítem de demostración A, donde se debe de abrir el cuaderno de estímulos en la página de ítem de demostración y señalar las balanzas que están a la izquierda del sujeto y decirle: mira la balanza con 2 vacíos. Acá podemos decir que la balanza está equilibrada porque 2 palillos están en el mismo nivel y le procedemos a señalar los 2 palillos. En este caso, acá, nos podemos guiar un poco, que ya luego les iré explicando. Y también se le dice, si yo pongo un círculo rojo en este palillo, señalar la flecha que corresponde a la primera balanza y cómo es que la balanza lograría estar equilibrada, y señalar la segunda balanza. Y si los 2 palillos no están en el mismo nivel, para equilibrar la balanza he de poner el otro palillo, o sea, se debe de poner el otro palillo. Por ejemplo, si se elige el círculo rojo, señalar la opción 2 en la figura y el color correcto puesto, se puede señalar la flecha y también se puede señalar la tercera balanza o la última balanza que está en equilibrio con los 2 palillos y tiene que mantenerse en el mismo nivel. También en el ítem de demostración B podemos observar de que al abrir el cuaderno de estímulos para la página del ítem de demostración B, podemos decirle: ahora mira estas balanzas, te mostraré para que tú elijas una respuesta correcta entre todas. Señala las opciones se le procede a señalar las opciones de respuesta para que el evaluado proceda a evaluar o a equilibrar las balanzas con la respuesta correspondiente. Cuando hay 2 balanzas, se mira
las dos balanzas para encontrar la respuesta correcta. Así también se puede señalar las balanzas de la izquierda en el sujeto para equilibrar el círculo azul en el platillo, y también se puede señalar en el cuadrado para que el círculo azul que pesa igual que un cuadrado rojo esté en la balanza donde se señale la izquierda. Si el evaluado procede a no entender, se sigue con el ítem de ejemplo, que es abrir el cuaderno de estímulos y proceder a la página de ítem de ejemplo y decir: ahora te toca a usted. ¿Cuál de estas? Y se espera que el evaluado responda de manera adecuada. Y si responde de manera adecuada, se le dice: bien, en el cuadro amarillo puede equilibrar la balanza y continuar con los ítems correspondientes. Pero si la respuesta es incorrecta, se dice: volvamos a ver esta balanza, y se señala la balanza de la izquierda del sujeto, que está equilibrada con 2 estrellas verdes, y a este lado de la balanza que se señalar las estrellas y con 2 cuadraditos amarillos, que es lo que nosotros podemos notar acá. No sé si se logra ver. Acá podemos notar las 2 estrellas verdes, los 2 cuadraditos amarillos, lo que genera que la balanza esté equilibrada. Y acá podemos notar la estrella verde y mencionar cuáles de estas alternativas puede escoger el evaluado para que coloque acá en donde está el signo de interrogación, y también para que proceda a equilibrar la balanza. Dicho esto, también se dice de que por ejemplo, en cada cuadernillo de anotación en donde el evaluado va a realizarlo, nos menciona de igual manera el comienzo, la terminación y la puntuación, que yo ya les comenté acerca de números y letras, pero de una manera resumida. En el caso de números y letras, solamente nos menciona que el comienzo se puede aplicar de 16 a 69 años, desde el ítem de demostración A hasta el ítem de ejemplo A con el ítem 1. La terminación es después de 3 puntuaciones de 0 y después de 3 intentos en el mismo ítem. Y la puntuación es de 0 o 1 punto en cada ítem. Si en números y letras se recuerda el último intento, la puntuación es de 1 punto. Por ejemplo, en balanzas podemos notar de que aquí está. En balanzas podemos vamos a utilizar todas estas imágenes en donde vamos a ir explicándole al adolescente. Por ejemplo, acá tenemos 4 balanzas en donde le vamos a ir explicando qué es lo que corresponde y cuál respuesta considera que es la adecuada, y así sucesivamente con las demás hasta que el evaluador logre obtener el resultado esperado. Y de lo contrario, si es que no lo obtuviera, lo que se procede a hacer es la regla de terminación, que es lo que mencionaba hace unos minutos, que se puede terminar solamente después de 3 puntuaciones de 0 consecutivas. Acá en balanza se puede terminar después de 3 puntuaciones de 0 consecutivas, y por ejemplo en letras y números la terminación se realiza después de 3 puntuaciones de 0 consecutivas, pero o de 3 intentos, pero solamente si se genera en el mismo ítem, porque si no se genera en el mismo ítem, no abarcaría la regla que nos menciona acá en el subtest. Eso sería todo. Y también mencionar de que en cuanto a letras y números, existe también creo que ya lo mencioné, pero lo voy a volver a repetir. También no se le dice al evaluado de que se puede colocar primero letras y luego los números, pero también es válido. Puede colocar las letras de manera
o de orden alfabético y los números en orden creciente, que también es lo adecuado. Y eso sería todo. Ahora agradecer por escucharme y espero que tengan un bonito día. Gracias.